¿Listo? Bueno, buenas tardes, perdón la tardanza, pero bueno, estábamos ajustando la presentación. Y bueno, el día de hoy vamos a tener una plática que es muy importante porque finalmente es parte de la vida cotidiana de todas las personas, incluyendo a las personas que tienen cirrosis. Había una serie de preguntas, ¿cierto?, que se enviaron y que se enviaron al doctor. Entonces, el doctor José Gómez, él es urólogo, es cirujano y cirujano urólogo, es especialista en urología y es probablemente la especialidad que podría enfocarse al tratamiento de estas enfermedades. Vamos a seguir la presentación que el doctor va a realizar y obviamente responder las preguntas que se enviaron previamente, y ese es el objetivo. Si alguien tiene interés, con toda confianza puede interrumpirnos. La idea, como saben, es esa, que ustedes, si tienen alguna duda, nos la hagan saber, siéntanse libres de hacerlo, y el doctor o alguno de nosotros, si nos corresponde, dará la respuesta. ¿Quieres con eso nada más o quieres con...? Yo creo que con esto, me escuchan bien, ¿no? En general. Bueno, pues primero que nada agradecer mucho la invitación del doctor Norberto Chávez, de Eva, que también aquí estuvo muy pendiente, y de Médica Sur, la Fundación Clínica Médica Sur, que nos apoya con todos estos temas y todas estas transmisiones, para poder llevar a ustedes pues, varios temas que son de importancia, tanto los pacientes con cirrosis y como la sexualidad en general, que va a tener mucho que ver ahorita lo que vamos a platicar. En esta plática yo pues prácticamente no tengo obviamente ningún patrocinador, no está enfocado hacia ningún tratamiento o algo en específico, sino que muchas de las ideas que platicamos ahorita de la sexualidad, y es importante que lo sepan, van enfocadas de lo que yo he aprendido a lo largo de mi vida. Muchas son opiniones personales, cada quien tendrá también un juicio de todos estos temas, y pues siempre a mí cuando me dieron la plática de sexualidad, la realidad es que me di cuenta que no es fácil hablar de sexualidad, ¿no? O sea, si cada uno de nosotros pensamos con qué personas realmente hemos tenido alguna vez alguna plática sobre sexualidad, probablemente los podremos contar con los dedos de la mano, ¿no? Ese tipo de personas. Algunos de nosotros hemos hablado con nuestras parejas, que será de lo más común. Existen parejas que nunca han hablado de sexualidad, que es un problema muy importante. Algunos de nosotros lo hemos platicado con algunos amigos, que también es una forma muy común de conocer muchos temas de sexualidad. Las amistades en la pubertad y todo eso nos dan mucha información sobre esto. También existe la plática típica con los hijos, que algunos padres la llevan a cabo, otros deciden mejor no tomarla. Es uno de los dos caminos. Y pues todas estas cosas te das cuenta que realmente las personas no hablan de sexualidad. Y no se habla de sexualidad no porque no se viva o no se tenga. No se habla de sexualidad pues porque es un tema que es muy personal y muy particular y lo tenemos muy arraigado dentro de nosotros. Y obviamente esto nos lleva mucho al tema también de la intimidad, ¿no? Se habla de sexualidad realmente pues con la persona que se ganó ese lugar o con quien realmente uno piensa que va a obtener algo recíproco cuando uno está hablando de sexualidad, con lo cual no es sencillo. Y cuando llegas a la parte del médico, si por alguna razón tienes que hablar de sexualidad con un médico, pues sin duda costará trabajo, ¿no? Costará trabajo abrir el tema, costará trabajo buscar ayuda, costará trabajo tratar de buscar al especialista que te va a tratar en este tema, y cuando te sientes en su consultorio, pues no es fácil empezar a hablar de sexualidad. Entonces todo esto nos lleva a la idea de que es un tema que se tiene que hablar, es importante que se hablen de los problemas, es importante identificar los problemas, y es un poco lo que vamos a ir llevando a lo largo de esta plática. Y sin duda la cirrosis como una enfermedad crónica y que involucra muchos sistemas en el cuerpo, pues también afecta a la sexualidad, ¿no? La primera pregunta que me hicieron de manera recurrente previo a esta plática es: ¿qué pasaba con la cirrosis y la sexualidad? Lo primero que hay que saber es que tu sexualidad está afectada sin lugar a dudas, ¿no? Y entonces vamos a ir entrando en tema y vamos a tratar de resolver las preguntas que tuvimos. Para hablar de sexualidad, primero hay que entender qué es la persona, ¿no? Ese es como el primer paradigma de todo este tema. Y darse cuenta que en la persona es muy interesante porque se junta la vida animal, porque el hombre por naturaleza tiene una naturaleza animal, y la vida de la persona, que es la parte de la razón, la conciencia y muchas otras cosas que nos envuelven. Cuando juntamos esas dos cosas, te das cuenta que esas dos vidas te van a llevar a entender un poco tu sexualidad. Y es la siguiente diapo, la puse en ese sentido. Entonces,
existe una vida vegetativa que tenemos, o una vida animal que tiene el hombre, que es aparentemente muy sencilla, que es nace, crece, se reproduce y muere, que esto lo hemos escuchado en repetidas ocasiones a lo largo de nuestra formación. Y la parte de la sexualidad cae mucho en la parte de se reproduce, ¿no? O sea, un animal nace porque las especies tienden a perseverar a través del tiempo, crecen, se reproducen, que es donde entra la sexualidad de las especies. Por eso vemos que los animales muchas veces a través de hormonas y algunos olores logran identificarse y empiezan a veces a reproducirse de manera muy natural y finalmente muere. En el hombre el tema es mucho más complejo, ¿no? Creado por amor, poniendo aquí un poquito un concepto más romántico de la idea de cómo la especie humana se va perseverando, tiene la capacidad de perfeccionar sus potencias, significa que nuestras habilidades y nuestras cualidades pueden ser mejoradas. Forma una familia, que eso es muy importante porque la familia es la capacidad de hacer convivencia del ser humano, que es otra característica que no tiene la vida vegetativa o que no expresa su 100% la vida animal. Y al final la capacidad de trascender, ¿no? Trascender es la posibilidad de poder dejar poder dejar una huella tanto en nuestros familiares, hijos, amigos o eventualmente en la humanidad, ¿no? Algunos de nosotros. Entonces, cuando juntas estas dos cosas, te das cuenta que en el hombre la sexualidad va a ser mucho más compleja de la sexualidad que puede presentar una vida animal pura, ¿no? Entonces, entrando un poquito a la definición, nos fuimos directamente a la Organización Mundial de la Salud, que creo yo que es pues, la definición estándar. Y ellos mencionan que la sexualidad es el conjunto de condiciones anatómicas, porque obviamente tiene que ver con todo nuestro cuerpo en la sexualidad, no estamos exentos de nada, fisiológicas, que es cómo funciona nuestro cuerpo frente a la sexualidad, tenemos una cadena de reacciones, y psicológico-afectivas, que es toda esta parte de la conciencia, la mente, la razón, la emoción, que involucran parte de la sexualidad en el humano. Y esto caracteriza cada sexo. También es el conjunto de fenómenos emocionales, y aquí regreso a la parte psicológica afectiva. Es muy importante que se den cuenta que la sexualidad tiene un componente emocional fuertísimo, y esto nos va a llevar ahorita a la parte de las enfermedades, y de conducta relacionadas con el sexo, que marcan de manera decisiva al ser humano en todas las fases de su desarrollo. Y aquí entra un poco la teoría freudiana de la psicología, que habla que todas las fases del desarrollo están marcadas por alguna parte sexual, ¿no? Y entonces te das cuenta por qué Freud pudo encontrar estas cosas sin que yo sea fiel seguidor de estas ideas, pero te das cuenta cómo pudo encontrar en cada parte del desarrollo, en la niñez, en la adolescencia, en la adultez y en los últimos años de la vida, una característica sexual que marcaba mucho el comportamiento del hombre. Entonces eso es muy importante. Y la sexualidad, y esta frase me gusta mucho, es un medio, ¿no? Hay que darse cuenta que al final de cuentas existe una parte de nosotros que es sexual, que nos lleva a un medio, que al final de la historia, sí, el fin de la sexualidad humana está desarrollada para la procreación y la preservación de la especie, y no un fin en sí mismo. O sea, no nacimos completamente para tener que ser forzosamente sexuales. Es decir, no nací para la sexualidad, nací sexuado, ¿no? Existen algunas personas, y habrá a lo largo de la vida, y lo encontramos en algunas también destinos de vida, como puede ser el sacerdocio o las monjas, en las que existe una sexualidad inerte, pero tú puedes decidir no desarrollarla o no practicar tu sexualidad, y eso no necesariamente va a ser que tú no seas feliz en tu vida, que no logres trascender o que no logres desarrollarte al 100%. La sexualidad es una parte de ti, pero no lo es todo. La sexualidad no es un fin, no es la felicidad, y no va a ser todo en el ser humano. Y yo creo que esta frase lo resume muy bien, y por eso me gusta mucho. La sexualidad también es muy importante saber que no solo es corporal, sino que está enraizada, y aquí repito mucho este concepto, en el cuerpo, pero penetra en todo nuestro ser. O sea, es decir, tiene una resonancia en lo afectivo y en lo racional, perdón. Y eso es lo importante del hombre, que no es sencilla, que tiene que ser un conjunto de cosas que va a jugar mucho con la parte emocional,
imprime su huella en toda la personalidad y que no se están haciendo medidas preventivas cuando te llegan esos problemas de disfunción sexual. Y en la mujer el número es muy similar, ¿no? 43% de las mujeres en su pico máximo de edad sexual, que es entre los 18 y 60 años, también tienen algún tipo de disfunción sexual. Entonces, te das cuenta que la prevalencia de disfunción sexual es muy alta. El problema es que las personas no están hablando de esto, no lo estamos atendiendo y muchas veces lo estamos dejando pasar o no le queremos darle importancia pensando que es parte de la vida, que nuestra función sexual se pierda a edades muy tempranas, ¿no? ¿Qué trastornos existen de la disfunción sexual? Se los quise agrupar en estos grupos que creo que son los que mejor ejemplifican todo lo que puede suceder. Puede haber trastornos en orgasmos, que es la ausencia del orgasmo, que significa que yo tengo el apetito sexual, puedo tener una excitación sexual, pero cuando tengo que llegar a un orgasmo no lo logro, ¿no? Entonces, eso es un trastorno, eso no es normal. Trastornos del dolor sexual, ¿no? La famosa dispareunia o vaginismo, que es tengo excitación sexual o tengo el deseo sexual, pero cuando estoy teniendo relaciones sexuales tengo dolor, me duele, me molesta, esa parte no me gusta. Pues bueno, eso también es un trastorno y hay tratamientos. Trastorno de la excitación sexual, eso es todavía previo, ¿no? Eso es, tengo el deseo, o sea, tengo el apetito sexual, pero no logro tener la excitación, y en el hombre está muy marcado como la impotencia o la disfunción eréctil, o a veces la mujer como frigidez. Y trastornos del deseo sexual, que es, digamos, el otro escalón, que está producido generalmente por una disminución en la producción de estrógenos o testosterona, y entonces lo que pasa es que mi vida sexual se aplana un poco y ni siquiera tengo el deseo, ¿no? No tengo la sensación de querer yo buscar la sexualidad. Cuando hablamos de las causas, y esta esfera me gusta, este círculo me gusta mucho porque te das cuenta que aunque 80% de las causas tengan una explicación física, y aquí marcamos tabaquismo, diabetes mellitus, hipertensión, obesidad, trastornos de la próstata, ¿no? Si tengo problemas urológicos es más difícil que tenga un buen desarrollo sexual, o dislipidemias, que son las alteraciones a nivel de las grasas en el cuerpo. Todo esto siempre está acompañado de algún fenómeno psicológico o emocional. Es casi imposible que yo tenga alguna alteración sexual asociada al tabaquismo o a la obesidad y que no tenga un impacto emocional o psicológico en mí mismo. Entonces eso significa que no solamente se trata de arreglar el problema del tabaquismo o de la diabetes o controlar la hipertensión, sino que todos estos problemas tienen que ir acompañados de atención psicosexual, porque es una esfera y nosotros funcionamos igual. Si no atendemos las dos cosas, es muy probable que no tengamos los resultados que esperamos. Hablando de causas, y aquí les pongo las principales, me gusta mencionar estas porque son causas modificables y sí son las que más impactan en la función sexual. Y tenemos a la depresión, muchos pacientes que por cualquier razón sufran de depresión, que puede ser por enfermedades crónicas, tendrán un impacto en su vida sexual, ¿no? Es difícil que yo tenga un apetito sexual si estoy deprimido en toda mi esfera social. El alcohol, tabaco y drogas también tienen un impacto directo sobre la función sexual. El tabaco ya lo habíamos hablado, básicamente afecta a nuestro cuerpo a todos los niveles. En la función sexual también está afectado. Si yo soy adicto al alcohol, tampoco podré desarrollar mi vida sexual de una manera ideal, y las drogas tienen un efecto similar. Los fármacos también tienen un impacto muy importante. Y los fármacos es también modificable porque a pesar de que sea algún medicamento el que esté disminuyendo mi libido o mi deseo sexual, habrá a veces alguna otra alternativa o habrá alguna modificación de dosis que nos pueda ayudar a resolver ese problema sexual. La hipertensión, los problemas cardiovasculares, que son siempre un pilar de nuestras vidas, también son factores modificables. Si yo logro prevenir estos problemas o logro tener mi presión arterial controlada, podré tener una mejor función sexual, porque como lo vimos hace rato en la imagen de la tormenta perfecta, la cuestión vascular a nivel sexual es muy importante. O sea, así como el corazón y muchos órganos dependen de la cuestión vascular, la sexualidad funciona igual. Y la diabetes, ¿no? Que es una enfermedad muy prevalente en nuestra población,
que lo han escuchado muchas veces y lo sabrán mejor los pacientes diabéticos, afecta absolutamente todos nuestros órganos, afecta nuestros nervios en todo el cuerpo, afecta la cuestión vascular, afectará corazón, ojos y muchos órganos, también afecta la función sexual. Y muchos de estos pacientes empiezan a presentar disfunción eréctil o disfunciones sexuales de manera temprana debido al impacto que tiene la diabetes. Pero entrando un poquito más en el tema y específicamente lo que me pidieron un poco el día de hoy, englobamos también el tema de la cirrosis. Si se dan cuenta, la cirrosis no está puesta aquí como una de las principales causas que generan este problema de disfunción eréctil, pero como cualquier enfermedad crónica que afecta muchas funciones y muchas cosas en el cuerpo, hay que englobarla como parte de los problemas de la disfunción eréctil. No importa en realidad la causa que nos llevó a este problema de cirrosis. Muchos de ustedes tendrán algún problema de virus C, algunos otros será un problema con el alcohol. Hay muchas causas que llevan a esta disfunción hepática, pero todas ellas en mayor o menor medida van a presentar algún grado de disfunción sexual en hombres y en mujeres. Y la disfunción sexual irá acompañada de la gravedad de la enfermedad. Mientras peor control tenga yo de mi cirrosis y más avanzada sea mi enfermedad, pues mayores serán mis síntomas de disfunción sexual y mayores serán mis problemas. Si mi enfermedad es inicial, fue una detección temprana y tengo un buen control de la misma, pues la disfunción sexual se expresará mucho menos, pero es importante conocerlo y saber qué cosas podemos hacer para prevenirlos. Ahora, tratando de explicar un poco qué es lo que pasa, puse las siguientes dos diapositivas muy enfocadas a pacientes cirróticos. El adecuado funcionamiento sexual, como ya lo he platicado anteriormente, depende de la correcta interrelación de factores psicológicos. Yo siempre lo pongo primero porque creo que la cuestión mental tiene que ser íntegra para poder llevar una buena sexualidad a cabo. Cuestiones vasculares, como había dicho, muchos de los órganos sexuales funcionan gracias a esta dilatación vascular. Factores neurológicos, necesitamos el estímulo del cerebro hacia diferentes órganos para tener esa respuesta. Y finalmente, factores hormonales. Y esto lo subrayo porque es justamente el problema que está afectado en los pacientes cirróticos, la cuestión hormonal. Las enfermedades endócrinas como la diabetes mellitus afectan la función sexual y la disfunción sexual puede ser uno de los síntomas de alguna alteración hormonal. Es también importante conocer que si yo tengo cirrosis y además tengo diabetes, pues sin duda tendré dos factores de riesgo para tener problemas de disfunción sexual, con lo cual tendré más acentuado esta cuestión. Hablando específicamente de la cirrosis, y les pongo la primera frase que creo que es la que realmente se deben quedar, es: el principal problema que tienen los pacientes con cirrosis es un metabolismo anormal de las hormonas sexuales. Y yo creo que esto seguramente ya se los han dicho, se los han repetido en varias de las funciones del hígado. El hígado, que cuenta con más de 500 funciones y manipula múltiples hormonas, también está involucrado con las hormonas sexuales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Existe una disminución de las hormonas sexuales, existe una elevación de las proteínas transportadoras de hormonas sexuales y una disminución de los precursores de andrógenos, que también son hormonas sexuales. Y todo esto a veces se junta con el hecho que además tenemos algunos medicamentos propios de nuestra enfermedad que pueden alterar también nuestra función sexual. Todo esto afecta de manera directa a la función sexual en los pacientes que presentan cirrosis hepática. Y eso es un poco lo que hay que entender. El problema de la cirrosis, más allá del tema vascular o del tema nervioso o del tema psicológico que también existe, es un problema hormonal. Ese descenso de hormonas o esa disfunción en las hormonas sexuales va a generar que no podamos tener ese deseo sexual. ¿Qué se puede hacer cuando uno identifica que tiene algún problema de disfunción sexual o que tiene algunas cosas que no lo lleva a la plenitud? Pues bueno, sin duda todo empieza con la detección temprana. No esperemos a que tengamos los síntomas más evidentes o más claros de la disfunción sexual. No esperamos a que no tengamos nada de deseo o a que nuestra erección esté en cero para tratar de buscar ayuda. Hay que tratar de generar estrategias de detección temprana. Hay que hacer una evaluación de las perspectivas del paciente. Es muy importante también saber, dependiendo de nuestra edad y de nuestra circunstancia social y amorosa o de pareja o de vida, también saber qué esperas tú de tu vida sexual, ¿no? No es lo mismo
que vas a un paciente muy joven que tenga alguna enfermedad crónica, que te busque y te diga, no, pues yo espero tener mi sexualidad al 100%, porque además tengo una esposa y tengo 2 novias, y entonces pues tengo que responder al 200% en esa circunstancia, a tener un paciente de edad avanzada que tenga algún grado de disfunción sexual y que además tenga algún deseo de desarrollarla, pero en una medida mucho más moderada. La perspectiva del paciente es muy importante. También la entrevista con la pareja. Hay que recordar que gran parte de la sexualidad, si no es que la parte más importante y la que más nos complementa, se lleva a cabo gracias a que tenemos alguna pareja. Entonces, esa pareja es muy importante que genere esta relación en el sentido de saber qué es lo que ella quiere y qué es lo que yo quiero, qué es lo que ella espera de mi sexualidad y qué es lo que yo espero de su sexualidad. Y saber que los problemas de enfermedades crónicas, no importa la que sea, tanto de ella como de él, afectarán sin duda la relación de la pareja y por consiguiente afectarán también mucho la situación sexual y la relación sexual de la pareja. Hay que hacer una evaluación del riesgo cardíaco, como ya lo platicamos, esta cuestión vascular involucra todos los órganos y todos los sentidos. Sin duda el riesgo cardíaco es un síntoma temprano de una disfunción sexual próxima. Hay que hacer una estrategia diagnóstico-terapéutica y finalmente tratamiento por el especialista si es necesario y un seguimiento, ¿no? No solamente ir a resolver algunas dudas a la consulta, sino que buscar seguimiento de este problema. Y me gusta aquí envolver esta evaluación en 3 esferas, repitiendo un poco lo importante que es que involucremos el cuerpo, es la complejidad del cuerpo. Primero hay una esfera sexual que nos habla de las características de la disfunción, ¿no? Hay que saber si esa disfunción la hemos tenido toda la vida. Yo desde chico, desde que recuerdo, desde que tuve mi primera experiencia sexual, tuve algún problema en mi sexualidad, o eyaculación precoz, o disminución del deseo, o nunca he podido llegar al orgasmo. Son cuestiones que hay que saber cuándo empezaron. Hay que saber también cuánto han durado, ¿no? No es lo mismo decir, no, yo empecé con mi problema a partir de los 40 años y llevo 10 años con este problema y que no he atendido. Hay que saber también en qué momento es exactamente cuando tenemos estos problemas. Luego hay que hacer una evaluación médica de los factores de riesgos propios de cada paciente. Si yo tengo además enfermedades crónicas, soy un paciente con cirrosis, soy un paciente con diabetes mellitus, soy un paciente alcohólico, ese tipo de cosas sin duda tienen que ser parte de la evaluación médica. Y luego al final el punto psicosocial que yo les decía, qué tipo de pareja tienes, cómo es tu relación, cómo te gustaría llevar tu vida sexual. Es muy curioso, pero hay pacientes que te dicen, yo tengo problemas para mantener una erección o tengo problemas sexuales cuando estoy con mi esposa, pero si estoy con mi amante no tengo problemas, ahí me desarrollo muy bien. Entonces ahí no es un problema interno de disfunción sexual, ahí el problema es un problema de pareja, ¿no? Ahí el paciente lo que está desarrollando es un problema de pareja, su cuerpo reacciona bien, el problema es que su ambiente psicosocial lo tiene mal enfocado o lo tiene mal desarrollado, y entonces por eso le genera una disfunción con su esposa, ¿no? En la evaluación también tenemos a la mano herramientas médicas como son los cuestionarios. Existe un cuestionario enfocado a hombres y otro cuestionario enfocado a mujeres. Son cuestionarios muy rápidos que generalmente se utilizan mucho en la consulta del urólogo, del terapeuta sexual, en el cual se puede responder en 2 minutos y tener una idea de qué grado de disfunción sexual tenemos, porque también existe las preocupaciones de los pacientes en los cuales ellos pueden creer que lo que a ellos les pasa es una alteración sexual. Y al final de la historia, cuando platican con un médico especialista, con un terapeuta sexual, no es realmente un problema, ¿no? Sino que es nada más una percepción personal que creemos que eso lo hacemos mal, pero no es un problema, no es una enfermedad. Entonces, estos test lo que buscaron fue un poquito homologar los principales problemas sexuales que deban atenderse o tratarse para tratar de mejorar la vida sexual de todos nosotros. También hay que hacer estudios de laboratorio y es una parte muy importante. Las hormonas, como ya hemos platicado, viajan en sangre. Estudios de sangre nos pueden ayudar a conocer los niveles de hormonas. Y después hay varios estudios especializados de urología, como pueden ser algunos ultrasonidos, arteriografías, para conocer exactamente la anatomía particular de cada quien. Cada uno de nosotros somos un universo y podemos tener diferentes alteraciones en estos temas. Y cuando llegamos al tratamiento,
nos damos cuenta que hay diferentes escalones y eso es muy bueno porque esto existe en la gran mayoría de los tratamientos médicos de todas las enfermedades. Primero que nada, hay que hacer una educación del paciente acerca de los factores de riesgo, las comorbilidades, que ya lo he platicado mucho, los problemas de corazón, diabetes, enfermedades crónicas, cirrosis, y los tratamientos que lleva y que los lleve en buen control. Ese es el primer paso. Antes de tratar cualquier disfunción sexual, tienes que, todo lo que sea prevenible o modificable en tu cuerpo, tienes que tenerlo de la mejor forma para que entonces empecemos a tratar las disfunciones sexuales. Posteriormente tenemos el escalón de los tratamientos orales. Son los famosos inhibidores PDE5. Existen también algunas terapias locales enfocadas hacia el tratamiento de las disfunciones sexuales o algún otro tratamiento oral, que todo eso nos puede dar un empujón, dar una ayuda en toda la disfunción sexual. Y el siguiente escalón que tenemos es ya mucho de las cuestiones de especialista. El urólogo tiene algunas cirugías o procedimientos específicos para manejar disfunciones sexuales. El psicólogo, el psicoterapeuta o el psiquiatra tendrá también algunos otros medicamentos o herramientas que nos pueden ayudar a prevenir o a manejar todos estos trastornos sexuales. Entonces vamos paso a paso. Lo primero que platicamos son los cambios en el estilo de vida. ¿Qué cosas podemos hacer nosotros hoy desde nuestra casa que estamos escuchando esta plática para empezar a mejorar nuestra vida sexual? Pues sin duda, como ya les platiqué, aunque uno no lo crea, el cigarro está involucrado en todos estos temas, afecta directamente nuestra vascularidad, con lo cual afecta directamente nuestra función sexual. Luego, nuestra alimentación y la dieta es también muy importante. Esta famosa comida chatarra que nos alimenta y nos da a veces gran parte de nuestros nutrientes es deficiente, no nos deja sentirnos bien con nosotros mismos, y si yo no me siento bien es difícil que mi vida sexual pueda ser plena. Y finalmente el ejercicio, que es muy importante. El ejercicio tiene un efecto muy similar a la relación sexual a nivel del cerebro. Se liberan muchas neurotransmisores que generan alegría y que generan tranquilidad, que nos ayuda a estar mejor con nosotros mismos, y que eventualmente cuando tengamos que tener alguna relación sexual nos sentiremos un poco mejor para tenerla, ¿no? La obesidad también ha sido en México prácticamente una epidemia. Somos el primer país a nivel infantil en obesidad. En los adultos no estamos lejos de eso, y la obesidad genera tantos cambios en nuestro cuerpo. No solamente es la cuestión del aspecto físico, sino es una cuestión también metabólica y fisiológica que hace que nuestra función sexual esté disminuida. Si yo no cuido mi cuerpo, ¿cómo quiero que mi cuerpo reaccione cuando quiera tener yo un acto sexual? Estará disminuido sin duda, ¿no? Luego, el otro gran escalón, y que me gusta mucho hacer mucho énfasis en esto, es la terapia psicosexual. La gran mayoría de nosotros que desarrollamos algún trastorno de disfunción sexual vamos a requerir de esta terapia para poder complementarnos, ya sea de manera individual o en pareja. Hoy en día lo hemos visto mucho con nuestros hijos o con nuestros sobrinos o con nuestros familiares jóvenes. Vivimos en una vida donde queremos que todo sea usable, queremos que todo sea desechable. Nuestras relaciones tratan de ser más bien relaciones rápidas, nos cuesta trabajo generar compromiso. Todo este tipo de cosas afectan mucho a la relación sexual a largo plazo, ¿no? Muchas de las parejas que se casan a veces pues porque se la pasaban bien o porque solamente se reían y se llevaban bien juntos, eventualmente con el paso de los años, cuando se termine el amor o el enamoramiento que existe en los primeros años de la relación, pues y volteen a verse como son realmente, se pierde mucho esta magia sexual, esta fuerza sexual, y uno piensa que eso es un problema y que entonces tengo que terminar con ella porque ya no tengo esa química sexual. La química sexual, como lo platiqué anteriormente, va a ir variando conforme avance nuestra edad. Hay que aprender a madurarla, hay que aprender a practicarla para no perderla y para poder darle continuidad a este problema. Y mucho de esto lo trata mucho la terapia psicosexual, y eso es muy importante. Pasando al tema de los medicamentos, todos tenemos, alguna vez hemos escuchado hablar de la famosa pastilla azul, o hemos utilizado. Yo creo que nunca en el mercado farmacéutico había existido un medicamento que tuviera tanto impacto en su lanzamiento. Ahora en noviembre de 2018 vamos a cumplir 20 años de que salió el Viagra al mercado.
y sin duda fue un medicamento que en 1998 generó las acciones de la empresa Pfizer, las mandó al cielo por el excelente resultados que tenía para muchos pacientes que tenían problemas de disfunción eréctil y no había solución para ellos. Originalmente el medicamento se estaba estudiando para problemas de hipertensión y se vieron los efectos benéficos que tenía en la cuestión de la función sexual, y hoy en día es un medicamento que se utiliza en muchas enfermedades, en muchos trastornos sexuales, se utiliza hasta en algunos pacientes sanos lo utilizan, y lo que busca es mantener una erección más firme y mantener una erección más prolongada. Tiene muy buenos efectos. No es para todos los pacientes, hay que individualizarlo. Lo ideal es que sea recetado por un médico, no es lo ideal que uno se lo empiece a tomar únicamente porque cree que le tiene que dar algún tipo de respuesta, porque además ya hoy en día el Viagra ha perdido la patente y hay muchos medicamentos con un mecanismo de acción muy similar, y hay que saber qué es lo mejor para cada paciente. Es importante consultar a un médico antes de empezar alguna de estas pastillas, para que sepan qué es lo que más te conviene, en qué dosis hay que tomarlo, porque además vienen diferentes dosis, y esperar qué tipo de resultados tiene. No siempre en todas las disfunciones sexuales este medicamento va a ser la solución en hombres. Hay hombres que toman el medicamento y aún así no es suficiente o no les da respuesta. Para eso tenemos otros escalones en el tratamiento a los que vamos a ir a continuación. Pero que sepan que si estoy tomando el medicamento y no estoy teniendo la respuesta que espero, es probablemente porque tu enfermedad está un poco avanzada y tengamos que averiguar algunos otros escalones. ¿Qué pasa con la mujer? Pues con la mujer también, así como salió la pastilla azul, salió la pastilla rosa. La pastilla rosa está en venta hoy en día y aproximadamente empezó a venderse como en 2010. El problema con la pastilla rosa es que no ha tenido los mismos resultados que tuvo la pastilla azul en hombres. La pastilla rosa hay múltiples estudios que hablan de que tiene algunos efectos benéficos en la mujer en la cuestión de aumentar el deseo sexual. No es tanto enfocado a la erección como pasa con el Viagra, sino aumenta el deseo sexual en la mujer. Pero hay muchos otros estudios que han marcado que realmente no existe una diferencia significativa con el uso de la pastilla rosa, con lo cual no tuvo el boom que presentó el Viagra. Esto muchas veces es secundario a que, bueno, y eso yo siempre lo he pensado, la complejidad a veces de los mecanismos o del organismo de la mujer está relacionado a que, sin duda, yo creo que pues Dios buscó más perfección en la mujer que en el hombre, con lo cual tiene mecanismos más complejos y no ha sido sencillo encontrar un medicamento que lo solucione mágicamente. ¿Qué otras cosas existen en el hombre que alguna vez se las han platicado o algún paciente igual las habrá probado? Pues después de la pastilla está la inyección intracavernosa. Existen múltiples tratamientos que lo que buscan es un poco regenerar los cuerpos cavernosos, que es este músculo que existe en el pene, para que mejore su circulación y tenga esa vasodilatación esperada. Existen dispositivos de vacío que hoy en día ya no se recomiendan tantos. Lo que buscan es tener una erección artificial, generando una vasodilatación artificial y obstruyendo el flujo de salida. Tienen complicaciones también al usarse, no se recomiendan a todos los pacientes. Hay también aplicaciones transdérmicas o transuretrales de medicamentos. Estos medicamentos orales ya se pueden aplicar en la piel o a través de la uretra, o hay hormonas a través de la piel o también a través de la uretra. Y otro de los medicamentos que han mejorado mucho son las ondas de choque. Muchos pacientes que tienen problemas vasculares para conseguir una erección, como son pacientes diabéticos, ondas de choque a través de un ultrasonido, se ha visto que mejora un poco la perfusión vascular y eso hace que tengan mejores erecciones. Entonces, la carpeta de tratamientos ha ido aumentando. ¿Y cuál es el último escalón cuando hablamos de hombres y disfunción eréctil? El último escalón lo tenemos con la prótesis de pene. La prótesis de pene es un dispositivo que ha mejorado mucho su tecnología en los últimos años. Es en realidad un dispositivo fácil de introducir. Es una cirugía que tiene muy pocos riesgos, tiene muy buenos resultados porque va a tener erecciones firmes en el momento que uno lo desee. La prótesis de pene se maneja a través del usuario. Cada quien se coloca una bomba a nivel del escroto para poderse inflar y producir una erección artificial, y con esto el hombre puede tener relaciones sexuales, tener la sensación y el deseo sexual muy avanzado. Lo utilizamos mucho en urología para pacientes que son operados por cáncer de próstata, que hay que quitarles la próstata y quedan
con una de las secuelas es la disfunción eréctil. Y las prótesis de pene son excelentes resultados para esto. Hoy en día se ponen más prótesis de pene cada día. Ha crecido mucho este mercado y sin duda será el futuro para muchos pacientes en los cuales ya no hay ninguna otra cosa que les pueda ayudar a poder tener alguna función sexual. Cuando hablamos de la fisiología femenina, y por eso quise poner como esta diapositiva, habíamos dicho que hay cosas que son un poquito más complejas y lo traté de resumir en esta diapositiva. Primero que nada, la menopausia, ¿no? Es un fuerte descenso de estrógenos y progesterona con una disminución gradual de la testosterona. Esta alteración en las hormonas hará que la mujer, cuando llegue a la menopausia, tenga una disminución en el deseo sexual. No pueda tener esa sexualidad que tenía cuando tenía 20 o 30 años. También hay una disminución de estrógenos que no influye, se ha visto, en el deseo y la excitación. Pero la disminución gradual leve de la testosterona sí se relaciona con una disminución de la libido, excitación y orgasmo en todas las mujeres. Entonces, es común que las mujeres que pasan la menopausia tengan una disminución en toda esta función sexual. Disminuye también el apetito, disminuye la lubricación vaginal y eso puede generar, si no se trata o si no se busca ayuda, que cuando vayan a tener o quieran tener una relación sexual no sea satisfactoria o sea molesta para ellas, ¿no? También existen algunos trastornos del suelo pélvico, como puede ser la incontinencia urinaria, el prolapso de órganos pélvicos, que tiene un impacto muy negativo en la función sexual. Es muy importante que la mujer tenga confianza en sí misma y tenga confianza en la forma como ella se ve a sí misma para que pueda tener más seguridad a la hora de las relaciones sexuales. No existe ni el hombre ni la mujer perfecta. Todos tenemos que conocernos con nuestra pareja, hacernos crecer y desarrollarnos y sabernos que nuestro cuerpo tendrá cambios y aún así tratar de buscar tener función sexual o práctica sexual para hacer crecer nuestra relación y no sentirnos mal con nosotros mismos. Las relaciones sexuales no están únicamente enfocadas a que el cuerpo esté en perfecto estado o a solamente a modelos o deportistas que puedan tener relaciones sexuales. Todo mundo debe tener relaciones sexuales y debe tener seguridad en su cuerpo. Cuando llegamos a la parte de tratamiento en mujer, también es un poquito complejo. Cuando existe algún deseo sexual disminuido, primero que nada, y eso existe en todos los ámbitos, hay que tener también ayuda psicosexual que ayudará un poquito a ver qué es lo que te está molestando, cuál es el problema, es realmente es un problema de pareja, es un problema del cuerpo. También existen hormonas como testosterona o tibolona que nos pueden ayudar a mejorar la función sexual en mujeres. Trastornos de la excitación sexual se pueden tratar algunos con medicamentos orales como el sildenafil o la fentolamina, que pueden generar un mayor estímulo en la mujer o que tenga una estimulación más rápida. Lubricantes también ayudan mucho, porque acuérdense que la lubricación a veces se pierde con la pérdida de las hormonas, o dispositivos estimulantes que hoy en día existen para generar esa vasodilatación artificial hacia el clítoris y que mejore la estimulación. Dispareunia, que es el dolor sexual, se puede manejar con un poco de terapia de piso pélvico. Y al final de cuentas, la depresión pues es una de las patologías que hay que trabajar, que se pueden utilizar antidepresivos o terapia con un psicólogo o con algún psiquiatra que nos ayude a estar en un equilibrio con nosotros mismos y en ese sentido poder tener una mejor función sexual con nuestra pareja. Únicamente como conclusión, quiero dejarles que para todos aquellos pacientes cirróticos a los que esta plática está enfocada, recuerden que la principal alteración que tienen es en la cuestión hormonal. El hígado afecta nuestra producción de hormonas sexuales, con lo cual estarán disminuidas, con lo cual tendré una disminución en el deseo sexual, y la disminución en el deseo sexual me va a provocar algunos trastornos de la función sexual. Es completamente aceptable y hay que identificarlo y hay que buscar ayuda para ver qué opciones me quedan a mí para que yo pueda mejorar mi función sexual y con eso pues pueda estar bien con mi pareja o en mi vida amorosa y pueda tener una mayor satisfacción. Pues muchas gracias. ¿Alguno de ustedes aquí tiene alguna pregunta?
la aplicación de hormonas para qué pacientes se le aplicaría, si es alguien con obesidad o de bajo peso, no hay alguna contraindicación. No, bueno, sí existen contraindicaciones para la aplicación hormonal, como lo habíamos platicado, hay que verlo con el especialista, ya sea el médico urólogo o el endocrinólogo. Principalmente la cuestión hormonal para mejorar la función sexual está enfocada para todas aquellas enfermedades, incluida la cirrosis, que afectan exactamente la función de las hormonas, que lo más normal es que disminuyan, que caiga esta función hormonal, y entonces en estos pacientes podemos probar, si no está contraindicado por alguna otra razón, la aplicación de hormonas para ver qué tanta respuesta conseguimos. Y por otro lado, hay muchos pacientes que pueden tener disminución hormonal sin tener alguna enfermedad crónica. Entonces, para eso es lo que platicaba un poquito sobre la evaluación con laboratorios. Es muy útil tener una medición de hormonas basales si yo soy un hombre sano o una mujer sana, para ver que no sea ese un problema que me esté generando disminución en el atractivo o en la sensación, sensación sexual. Y para eso hay que llevar a la evaluación completa, ¿no? de cada paciente. Pero sin duda las enfermedades crónicas endocrinológicas, como puede ser la cirrosis, son de los que más se benefician, ¿no? Yo he observado, por ejemplo, en el gimnasio, que hay personas que toman ciertas sustancias como para obtener más masa corporal o volumen. Ellos son propensos es que yo he notado que tienen como un incremento de masa muscular muy rápido. Ya. También ellos pueden ser propensos a tener disfunción sexual. Cosas así. Sí, mucho. Muchos de los pacientes que nosotros vemos, como bien lo acabas de decir, son estos nueva dinámica de empedernidos de gimnasio o fisicoculturistas, que con la idea de poder generar el cuerpo perfecto empiezan a tomar hormonas o a algunos alimentos que generan, pues sí, que tu masa muscular crezca mucho, pero eso, como es algo que está alterando tu ciclo normal hormonal, porque me estoy metiendo hormonas exógenas que no me hacen falta, hace que a nivel de tus testículos disminuya mucho tu volumen testicular, tienen afección de función sexual y tienen afección muchas veces también de otros órganos. Entonces, ese es el gran problema de la gente que toma suplementos en los gimnasios. Sí, habrá que ver exactamente qué suplemento es el que están tomando, pero también generan una alteración en su equilibrio hormonal y pueden tener algún grado de disfunción sexual. Es más marcado en hombres, pero también se puede presentar en mujeres. Entonces, ¿sí cree que en los últimos años haya incrementado los hombres que acuden por Sí. jóvenes? Sí, más bien en los últimos años lo que ha pasado, y bueno, es parte también por lo cual a mí me gusta mucho la urología, es que la sexualidad se ha abierto mucho en los últimos años, ¿no? O sea, anteriormente, probablemente con mis papás y como crecieron, la sexualidad todo era mucho más enfocado a algo pecaminoso, o la sexualidad había que ocultarla, o no había que decirlo, o si alguien se enteraba que tú eras una persona sexualmente activa, ibas a ser una persona señalada, y hoy en día no. Hoy en día los hombres jóvenes tienen la sexualidad mucho más abierta, presentan pues más amigas, hablan más de cosas de sexualidad, y eso ha generado que muchos de estos problemas, como la cuestión de hormonas, la preocupación entre si funciona o no funciona, también vayan y lo atiendan. Yo tengo varios pacientes jóvenes, realmente muy jóvenes, que van por cuestiones que pueden ser cuestiones de eyaculación precoz, que yo te aseguro que la eyaculación precoz hace 30 años nadie se la trataba. Decían, así soy, y me da pena decirlo, y mucho menos le voy a ir a contar a un médico extraño, y entonces nadie hacía nada. Pero hoy en día sí se ha buscado abrir estos canales, la sexualidad está en todos lados, el acceso a la sexualidad, a la información ha crecido mucho, y darnos cuenta que probablemente con nuestros familiares, con nuestros hijos, o con personas que conozcamos de la edad joven, serán mucho más revolucionados que nosotros en estos temas y buscarán ayuda más rápido, y pasa mucho con la cuestión del gimnasio también. Buscan ayuda también más rápido porque está más a la orden del día. Gracias. Le quiero preguntar, por ejemplo, en el caso de los cirróticos, yo no tengo la cirrosis. Okay. Pero he notado que muchas, por ejemplo, en el caso de las mujeres, sus esposos salen huyendo. O sea, ¿qué es aconsejable?
ahora sí que llevar al esposo con el urólogo que le diga qué es lo que está pasando, por ejemplo, en nuestros casos, porque nosotros tomamos medicamentos que efectivamente nos provocan depresiones o cero líbido. O sea, ¿qué es aconsejable? ¿Ir primero con el urólogo o ir con el psicólogo? O sea, para que mi pareja no salga huyendo. Claro, claro. Digo, qué bueno que hizo la pregunta. Aquí hay un tema muy importante y aquí se suman un poquito al barco no solamente los pacientes con cirrosis, sino todos los pacientes que tengan alguna enfermedad crónica degenerativa. Pacientes con hipertensión, pacientes con diabetes. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? El principal problema que tenemos, tanto de mi propia enfermedad como con mi pareja, es la falta de comunicación y la falta de conocimiento. Entonces, si mi pareja no está consciente de qué problema estoy teniendo yo y qué problema puede llegar a tener él por el problema que tengo yo, eso va a generar que nos dejemos de comunicar de manera ideal y la falta de comunicación termina produciendo o el miedo o el susto o el pensar que la vida sexual ya se acabó, termina siendo eso, ¿no? Mi esposo salió corriendo o mi esposa salió corriendo por falta de conocimiento. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Yo abarcaría primero la función médica, que sería la función del urólogo. Uno, para tener un diagnóstico, y dos, para explicar un poquito la parte fisiológica, la parte de qué es lo que está pasando en mi cuerpo. Y una vez que ya tengo estas dos herramientas junto con mi pareja, que es muy importante, por eso que vayan a consulta en pareja, para que los dos estén en la misma línea, y lo que yo platicaba mucho de, hay que saber cuál es la expectativa de personal y cuál es la expectativa de la pareja, porque al final la idea es que seamos una unidad. Y eso va a generar que tengamos una mejor respuesta a la enfermedad de la otra persona. Es la ignorancia la que hace que salgamos corriendo o la que nos produce que no tengamos la comprensión o la dedicación que le debemos tener a nuestra pareja. Y posteriormente, sin duda, si eso no termina de complementar o tranquilizar a nuestra pareja, la psicoterapia o terapia de pareja nos ayudará mucho a irnos guiando a través de algunos pasos para no perder justamente esa relación, ¿no? O sea, que las enfermedades crónicas, que es muy probable que todos padezcamos de algo conforme avance nuestra vida, porque el ritmo de vida que tenemos y a lo que estamos expuestos nos llevará generalmente a estos problemas. Es muy importante que tratemos siempre de manejarlos en pareja y como equipo, y que los dos estemos enterados un poco de lo mismo, ¿no? ¿Hay alguna contraindicación de la pastillita? Yo tengo una amiguita que quiere comprarlo para su esposo. De hecho, vienen a consulta ellos aquí y me pide comprarlo. O sea, dice, yo quiero comprarlo. Yo le recomiendo, como dice usted, ir a un urólogo, primero checarse, y que el urólogo le diga qué es la dosis que él debe comprar, cómo se lo debe tomar, si lo requiere o si no lo debe tomar. Claro. Pero antes pedir un consejo con un urólogo, de hecho, es lo mejor. Pero el medicamento tiene alguna contraindicación, las pastillitas que usted nos mencionaba para sí. de 65 70 años, creo que tomamos. Sí, claro. Regresamos mucho a la parte del médico. Es lo que les decía. Se ha vuelto una pastilla muy popular, a veces recomendada de amigos a amigos, pero tiene contraindicaciones. Pacientes que tengan problemas cardiovasculares de reciente diagnóstico o un infarto en los últimos 6 meses, es muy peligroso que tomen este tipo de medicamentos. De hecho, no solamente es porque tengan alguna reacción adversa, sino que es peligroso para ellos, podría complicarles mucho su enfermedad cardiovascular. Y sin duda también hay que ver mucho la cuestión de las dosis y qué medicamento. A pesar de que la pastilla azul es la que más comercialmente conocemos todos, como les decía, existen más medicamentos y más marcas que han salido hoy en día al mercado con diferentes características y diferentes beneficios, con diferentes dosis, y hay que saber cuál es la que más me va a funcionar a mí o cuál sería la mejor que yo podría probar con mi esposa o en mi relación o para lo que yo la quiero, ¿no? Te pasaste unas preguntas que hice. Ah, ok. Las voy a... Sí. Bueno, tenemos aquí algunas preguntas que nos han hecho. La primera es, ¿por qué ya no quieres tener relaciones con tu pareja a los 55 años a pesar de amarlo? Bueno, es sin duda una pregunta muy fuerte. La primera causa que yo podría pensar
sin duda hay que individualizar cada pareja. Cada de nosotros somos un universo, pero lo que pasa mucho a partir de los 55 años, digo, no porque esa edad sea exacta, pero probablemente sea un poco lo que viviste, es lo que yo te había dicho, que disminuye el deseo sexual que teníamos cuando éramos jóvenes o cuando éramos adolescentes, o entre los 20 y los 30 años o los 30 y los 40, sí hay una disminución de deseo sexual. No es, y más que no lo quieras, es que esa disminución del deseo sexual te puede llevar a ti a decir, no, si no tengo el deseo, no lo quiero, no lo hago, entonces ya no quiero, y ya no me muevo y ya no me preocupo. Es ahí donde yo digo que regreso mucho al tema de la comunicación, hay que platicar mucho con la pareja, porque puede ser que tú no tengas el deseo y que la otra persona sí tenga el deseo, que eso es muy común también. Entonces, esa comunicación hará que vean la forma también de que si el otro tiene muchas ganas de tener relaciones sexuales y tú no tienes nada de ganas, poderlo platicar abiertamente, poder darse cuenta de en qué momento, cómo lo van a querer, para qué lo van a querer, usar la razón para que sea en el mejor momento que los dos quieran, y que tú también te prepares para que, a pesar de que tengas esa disminución hormonal, que no necesariamente vas a requerir una sustitución de hormonas, puedas de todas formas tener una relación sexual, y al final te va a ayudar mucho a darte cuenta que poder tener una relación sexual con tu pareja, a pesar de que tengas 55 o 65 años, es algo que te complementa mucho, que te hace muy feliz y que a los dos los ayudará a sentirse más unidos siempre. Entonces, no solamente es una cuestión de amor. Aquí yo en tu relación metería mucho la cuestión de pareja y de comunicación. Platiquen entre ustedes, vean qué es lo que quiere cada uno, vean por qué no quieres tú o por qué no quiere él, y sobre eso trabajen para que realmente puedan volver a tener relaciones sexuales, y no solamente esperen la parte instintiva o la parte animal de decir solamente cuando tengo el deseo, ¿no? Sino que se haga una práctica regular. Después me preguntan, ¿hay mayor afectación cuando la causa de la cirrosis es autoinmune? No, es un poco lo que les platicaba. Si tu causa de la cirrosis es autoinmune, es virus C, es o algún otro problema, alcoholismo o lo que sea, no generalmente va a ser peor tu pronóstico, ¿no? Tu pronóstico en cuestión de disfunción sexual. Más bien, el problema de la disfunción sexual va en nivel del avance de tu enfermedad. Si tú vas con tu hepatólogo y te dice que tu enfermedad está muy avanzada, es muy probable que tengas mayor grado de disfunción sexual, y si tu enfermedad es inicial, es muy probable que sea mucho menor tu grado de disfunción sexual, más allá de la causa. ¿Qué debo hacer para saber si mi pareja tiene hepatitis? Bueno, aquí digo, va más allá de un poco de lo que estamos platicando ahorita, pero bueno, hay exámenes que te pueden ayudar a conocer si tu pareja tiene hepatitis y qué tipo de hepatitis. Yo te aconsejo que te acerques a tu médico o a tu gastroenterólogo o a tu hepatólogo, para que él será el que mejor te pueda recomendar este estudio que puedes hacer para conocer si tu pareja la tiene o no. ¿Cómo afecta a las mujeres tener cirrosis en su sexualidad? Es un poco lo que platicamos ahorita. En las mujeres hay doble componente. El primero es el componente de la enfermedad crónica. La enfermedad crónica, como cualquiera de las enfermedades, te genera un cierto grado de depresión y disminuirá tu deseo sexual o tu función sexual. Te sentirás como que sirves menos para eso, lo cual es un error, que es una cuestión psicológica. Y después está la cuestión fisiológica de la cirrosis, que disminuye la producción de hormonas sexuales, con lo cual disminuye tu deseo sexual. No por eso significa que no vas a poder tener relaciones sexuales o no puedes desarrollar tu sexualidad. Tienes que darte cuenta de tu enfermedad, trabajarla, buscar ayuda, y podrás tener o reavivar tu vida sexual sin duda. Acuérdense que las enfermedades no nos incapacitan para este tipo de cosas, ¿no? Hay que fomentarlas, hay que buscar, hay que practicar la sexualidad, no importa qué tan enfermos o no estemos, ¿no? Luego nos preguntan, ¿la cirrosis contribuye a la disfunción eréctil? Sí, también, sin duda. El hecho de que las hormonas disminuyan, que es mucho lo que hemos platicado ahorita, también genera que al momento de que tu pene quiera tener una erección, la famosa vasodilatación, se lleva también a cabo gracias a mecanismos hormonales, con lo cual es más probable que tengas disfunción eréctil y que no tengas la respuesta que tú esperabas de tu órgano sexual. ¿La menopausia afecta a la sexualidad? Sí, que es lo que les decía en las últimas diapos de la fisiología de la mujer.
La menopausia es un ciclo normal en la mujer que lo que hace es que empieza la disminución hormonal y así como tiene afectación hacia huesos y otros órganos en la mujer, también afecta sin duda la sexualidad porque disminuye el deseo sexual. No por eso significa que entonces como me llegó la menopausia ya se acabó la sexualidad en mi vida. No, significa que me llegó la menopausia y tengo que ver qué estrategias o alternativas, platicar con mi pareja, quedan para poder seguir teniendo esta interrelación sexual y poder seguir creciendo mi vida de pareja. Si tengo diabetes, ¿en qué afecta mi sexualidad? La diabetes, como yo les decía, es de las principales enfermedades que afecta la función sexual. No solamente porque afecta a los nervios de todo el organismo, con lo cual tus estímulos a nivel sexual estarán disminuidos, sino porque además afecta a los vasos de todo el organismo, con lo cual la vasodilatación a nivel sexual está disminuida y eso va a generar que tengas una peor respuesta sexual. Y en hombres, por ejemplo, genera mucha disfunción eréctil, la diabetes mellitus. ¿El líbido se ve disminuido o afectado? Sí, de hecho el líbido nosotros lo manejamos mucho como este deseo sexual y es justamente lo que más se afecta cuando disminuyen las hormonas. El líbido o esta sensación o este querer tener sexo disminuye mucho dependiendo de nuestro nivel hormonal porque mucho esto está asociado a un estímulo en el cerebro que genera que no tengamos esta respuesta como la teníamos cuando éramos más jóvenes. ¿El tratamiento o medicamentos afectan mi desempeño sexual? Sí, habrá que ver. Bueno, primero entramos a la parte de una enfermedad crónica, la tiene que conocer la pareja, tiene que acompañarte, tiene que saber qué es tu enfermedad, qué cosas produce, qué cosas no produce, cómo hay que cuidarte y qué pasaría con la función sexual. Primero que nada, eso es muy importante. Y en segundo lugar, es dependiendo de los medicamentos que te estén dando para tu enfermedad, ya sea cirrosis, ya sea diabetes, ya sea hipertensión, hay algunos que sí tienen algún efecto directo sobre la función sexual y hay otros que no tienen ningún efecto sobre la función sexual. Habrá que consultarlo cada caso particular con su médico, pero sí, los medicamentos también son causa de disfunción sexual. ¿Qué síntomas tiene la cirrosis? Bueno, aquí también La que sigue creo que no. me escalonaron un poquito de mi especialidad. Les mentiría si empezamos a hablar en ese tema. ¿Y qué estudios se deben realizar para diagnosticar la cirrosis? Una última pregunta. Sí. ¿En qué casos debo de visitar al urólogo? Así que digo, tengo que ir a un urólogo porque yo no lo conocía. Le soy sincero. Sí. Lo que pasa mucho en el sexo femenino o en mujeres es que pasa mucho que se piensa que el urólogo es el que atiende al hombre, así como el ginecólogo atiende a la mujer, ¿no? Ese es como el gran concepto del urólogo, que tiene sus partes erróneas. Porque nosotros, a pesar de que sí, la gran mayoría de nuestros pacientes son hombres, y veremos 7 de cada 10 pacientes son hombres, sí tenemos un porcentaje de pacientes mujeres. Y nuestra especialidad va enfocada mucho al tratamiento, muchas enfermedades del riñón, como pueden ser las piedras en el riñón, tienen que tener un enfoque en el urólogo y se da mucho también en mujeres. Muchas enfermedades como infección de vías urinarias recurrentes o infección de vías urinarias simples tienen también mucho efecto hacia el urólogo. Es el urólogo el que mejor te podría recomendar qué es lo que tienes que tomar cuando estamos hablando de infección de vías urinarias. Muchas de las enfermedades enfocadas en incontinencia urinaria que se dan de manera más frecuente en la mujer, ¿no? Esta caída de hormonas, la menopausia, los partos generan mucho cistocele o muchos problemas que te pueden aumentar mucho esa incontinencia urinaria. Y muchos problemas de función sexual, como lo platicamos ahorita, algunas enfermedades crónicas, disminución del deseo sexual. También el urólogo te puede orientar mucho, te puede iniciar tratamiento para todas estas enfermedades. Entonces, la mujer también tiene un gran campo con el urólogo que a veces no se experimenta o te esperas a que otro médico te mande, pero no se busca de primera intención. Tenemos aquí otra pregunta. ¿Los trastornos de la alimentación también causan falta de deseo sexual? Sí puede haber cosas involucradas, pero lo que pasa mucho con los trastornos de la alimentación
que es un poco lo que preguntan, es que tienen un componente psicológico muy fuerte, ¿no? Todos estos trastornos de la alimentación no es solamente que digas, me comí algo y no lo toleré y voy y lo vomito, o tengo algún problema únicamente en la cuestión gastrointestinal, sino que hablando de trastornos de alimentación, yo pensaría que tienen un componente psicológico muy fuerte. Por consecuencia, si tu componente psicológico está alterado, es muy fácil que tu función sexual también se encuentre alterada. Y otro de los grandes problemas que tienen los trastornos de la alimentación están enfocadas a la percepción personal que tengo de mí misma, ¿no? Muchas mujeres que se sienten o se ven más gordas de lo que realmente son, o tienen un trastorno en la fijación de su alimentación, por supuesto que les generarán problemas al momento de la actividad sexual, porque como les platicaba, tiene que existir para la actividad sexual una confianza personal en mí misma, de decir, mi cuerpo está diseñado para esto, mi naturaleza es esta, la naturaleza es la sexualidad, mi cuerpo tiene funciones sexuales, tengo una pareja con la cual desarrollar estas funciones y quiero desarrollar las funciones, y entonces puedes llevarlo a cabo. No importa, tienes que ser muy segura de ti misma en estos sentidos. Entonces yo creo que la respuesta a esta pregunta sería que sí, ¿no? Sí está relacionado. ¿Alguien más tiene alguna duda? Yo, doctor, Sí. yo aparte de cirrosis, tengo osteoporosis y sé que los estrógenos ayudan a fijar el calcio. Y no sé qué tan conveniente sería llevar una terapia de estrógenos. Pues más que... Tengo 61 años. ¿No? Sí. Más que estrógenos, si tu problema fuera también relacionado a disminución de la libido, del deseo sexual, en todo caso, y lo puse y lo mencioné un poquito antes, es el hecho de que lleves una terapia de sustitución de estrógenos no significa que vaya a mejorar mucho tu deseo sexual, porque realmente no lo afecta tanto el hecho de que disminuyan. Mejorará un poco cuestiones como lubricación vaginal o preparativos previo al acto sexual probablemente. Pero eso podemos usar estrógenos locales, no necesito que tengas una terapia formal. Pero bueno, podrán existir algún otro tipo de hormonas. En algunas pacientes se han intentado dar algo de testosterona para que aumente esa sensación, o algunos otros inhibidores que se utilizan para estimular el apetito sexual, para mejorar más bien la función sexual, más que el hecho sea tratar de complementar a esos estrógenos que han disminuido, ¿no? No, mi pregunta fue que si me ayudan los estrógenos a fijar el calcio. Ah, no, bueno, sí, o sea, sin duda te ayudan también para la parte de la osteoporosis. De hecho, la mujer tiene un factor protector todo el tiempo previo a la menopausia en cuestión de la pérdida de hueso. Hoy en día, si tienes un reemplazo de estrógenos, ayuda a que estés un poco mejor de la cuestión de huesos, y muchas veces se inician por eso, ¿no? Gracias. Sí. Pues muchísimas gracias, José, por habernos acompañado. No, gracias por invitarme. Y Sí, todo tuyo. bueno, y los esperamos para nuestra próxima plática, que es el día 5 de septiembre. Hablaremos sobre las comorbilidades que acompañan a la cirrosis. O sea, las personas que tienen cirrosis no siempre solo tienen cirrosis, pueden tener diabetes, pueden tener hipertensión, pueden tener muchas enfermedades que nos platicaba el doctor. Entonces de eso vamos a hablar el próximo 5 de septiembre a las 5 de la tarde. Muchas gracias por acompañarnos.